Santo día para todos ustedes, amigos y amigas de Un Paso al Día y Misionando con Amor. Bienvenidos una vez más a este encuentro con la Santa Palabra de Dios a través de esta lección divina, esta reflexión al Evangelio cuando nos encontramos hoy, martes de la octava de Pascua. Reflexión a la que hemos colocado por nombre: se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Como es de costumbre, nuestros santos de la Iglesia Católica nos dejan una bella enseñanza a través de pequeñas frases de amor. En esta oportunidad, San Juan Eudes nos deja este siguiente tesoro. Así como el Padre Eterno concedió a María concebir a su Hijo primero en su corazón y luego en su seno virginal, así también le dio el poder de formarlo en el corazón de los hijos de Adán. Nos disponemos a escuchar las lecturas del día, que son la antesala a la reflexión que tenemos preparada para ustedes. Escuchemos con atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos: sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar aun cuando se hayan alejado. Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Palabra de Dios. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Del Santo Evangelio según San Juan. El día de la resurrección, María se había quedado llorando fuera, junto al sepulcro de Jesús. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María.
Ella se dio la vuelta y dijo: Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: He visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Los ángeles o los hombres vestidos con vestiduras blancas nos introducen en el terreno de lo sobrenatural. Los evangelistas tienen esa intención: presentarnos la resurrección como un hecho sobrenatural y que sea así testimoniado por el mundo sobrenatural, representados por los ángeles o vestidos de blanco. María Magdalena esperaba encontrar un cadáver, pero confunde al resucitado con el encargado del huerto, el jardinero. Lo maravilloso es que mientras buscaba a Jesús, el resucitado es quien sale a su encuentro y la llama por su nombre. Inmediatamente lo reconoce llamándolo maestro. María Magdalena conoció que era el Señor cuando le oyó pronunciar su nombre. La escena tiene el aspecto de un reportaje vivo y convincente. También ha sido estilizada y reducida a lo más esencial. Lo que Jesús hace es evocar el pasado para darse a conocer. En varios casos, como la Magdalena o con los de Emaús, esta evocación al pasado indicaba al mismo tiempo la continuidad de Jesús después de resucitado. Es decir, es el mismo a quien ellos conocieron y que murió en la cruz quien se les aparece. María se arrojó a los pies del Señor. Entonces surgió en ella la fe verdadera. Descubrió que Jesús es el Señor y se postró ante su Señor en actitud de adoración. Se acentúa una adoración más directa, que es personal y privilegiada, en una absoluta intimidad con Él. Los santos padres de la Iglesia la llaman el apóstol de los apóstoles. El Cristo al que adora el creyente es el que ha ascendido al Padre. Esta ascensión es descrita con categorías espaciales, como lo hace el evangelista Juan. Lo que ocurre en María Magdalena es un acto de culto antes de que él haya ascendido al Padre. Sería la razón por la cual Jesús le limita el tiempo diciéndole: porque todavía no he subido al Padre. Lo más maravilloso es la experiencia personal de María, ocurrida en el tiempo y en el espacio, que la convenció sobremanera del hecho de la resurrección y que debe convencer a cualquier persona. No significa aparentemente que María fuere más privilegiada que los verdaderos creyentes en Él y quienes pueden dar culto al Señor con todo el corazón. En este texto, Dios Padre de Jesucristo se revela como Padre y Dios de los discípulos, razón fundamental por la que a ellos los llama sus hermanos. Vete a mis hermanos, refiriéndose a sus seguidores, que aparecen por primera vez en Juan. En los sinópticos sí se expresa en varias partes. La hora vivida por Jesús genera una transformación gloriosa en Él y la consecuente transformación de los suyos, porque los asocia, los une plenamente a Él. Así los discípulos, por la resurrección de Jesús, son ahora sus hermanos, quienes no nacieron de la sangre, ni por deseo y voluntad humana, sino que nacieron de Dios. Es decir, empiezan a participar de la misma vida del Padre. San Pablo dirá:
a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Pues Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Si Jesús es nuestro hermano mayor, tengámosle confianza y tratémosle con sencillez, porque es nuestra familia, sin perderle el respeto, porque es el Hijo de Dios. Subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. El evangelista Juan aparentemente coloca la ascensión del Señor en el mismo día de su resurrección. Notamos que en las palabras de Jesús se acentúa, por un lado, la diferencia entre Él y sus discípulos. Mi Padre, Padre de ustedes. Pues Él es el Hijo eterno de Dios. Ellos son hijos adoptivos de Dios. Por otro lado, la solidaridad y unión con Jesús, porque tanto Jesús y sus discípulos se dirigen al mismo Padre y mismo Dios. María de Magdala estaba llorando junto al sepulcro por la muerte de Jesús, pensando que la separación de su Señor sería definitiva. Ordinariamente, los consuelos de Dios dan a las personas espirituales solo después de la purificación propia, llorando los propios pecados, o aceptando voluntariamente los sinsabores del sufrimiento por amor a Dios. Los ángeles le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Queriéndole decir que no tiene sentido que llore, porque a quien se lo sepultó ya no está en el sepulcro, porque resucitó. No existe motivo alguno para que llore, sino para que esté alegre. Hasta el mismo Jesús se le aparece y también le pregunta: ¿por qué lloras? Diciéndole que no le perdió, pues si se arrepintió de corazón y confesó sus pecados con dolor, ya recuperó la gracia, la amistad con Jesús. Ya no hace falta seguir llorando. Terminamos esta reflexión con nuestras acostumbradas gotas de amor, nuestra oración en base a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, Señor, porque muchas veces no seguimos un buen proceso de arrepentimiento, confesión y conversión, porque con el pecado sabemos que existe una separación de ti, y con la gracia sacramental se nos restituye la alegría de tu amistad. Ayúdanos a creer y a adorarte a ti, quien está vivo en la Eucaristía, en nosotros y en los más pobres. Gracias por sugerirnos ir a anunciar que estás vivo, resucitado, y en esta Pascua nos invitas a la esperanza y a la alegría. Amén. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.